La globalización no es una cuestión ideológica como a muchos se les ocurre decir. La globalización es una realidad de la economía mundial generado por la suma de una serie de factores. El proceso de globalización se inició después de la Segunda Guerra Mundial, pero se aceleró en la década de los 80 y sobre todo en los 90. Los factores que más influyeron a la creciente globalización incluyen el notable crecimiento de la población mundial. La misma ha pasado de los casi 1.000 millones en el año 1800 a los 1.660 millones en el año 1900. En 1950 ya había llegado a los 2.520 millones. En el año 2000 se llegó a los 6.000 millones y el 30 de octubre del 2011 se alcanzaron los 7.000 millones de habitantes. Semejante crecimiento de la población generó una gran demanda de alimentos, materias primas, energía e instrumentales de diversos tipos y naturaleza. Esta inmensa masa de trabajadores que pasaron de vivir en el campo a desarrollar sus labores en ciudades de China, India, Tailandia y demás países del sudeste asiático originaron un auténtico terremoto en la economía mundial. Una inmensa mano de obra preparada para salir a luchar laboral y comercialmente, y en condiciones de producir bienes a costos mucho menores de los hasta ahora existentes, generó un notable incremento del comercio mundial. Llevó también a que muchas empresas empezaran un proceso de deslocalización saliendo de Estados Unidos, Europa e incluso Japón para llevar a cabo la producción en China y otros países del sudeste asiático. Esto no termina acá. La mejora en las comunicaciones llevó a un agudo avance en los procesos de terciarización de servicios con la India como epicentro. Y como si todo lo anterior fuese poco, se están generando grandes olas migratorias hacia los países centrales. Otro factor que influye la creciente globalización es la reducción de las barreras comerciales y el auge del comercio mundial. La estandarización de los bienes y servicios y cierta homogeneización de los gustos a nivel mundial. El encogimiento del espacio geográfico, las mejoras en las telecomunicaciones y transporte redujeron de manera sustancial las tarifas de larga distancia, los costos y los tiempos de los viajes internacionales y los costos de los fletes aéreos y marítimos. El mundo parece más pequeño. El colapso del sistema comunista y el fin de la Guerra Fría. Ello no solo trajo una caída de las concepciones económicas anticapitalistas y antiliberales, sino también sumó una importante cantidad de la población dentro del mercado mundial y adicionó también nuevas plazas para la comercialización de productos y servicios. De tal forma, profesionales y trabajadores de Europa del Este fueron a Europa Occidental a ofrecer sus servicios. Una gran cantidad de producción, sobre todo de materias primas, fue con destino a los países centrales y los ex países comunistas pasaron a ser lugares donde encontraron posibilidades los capitales occidentales y también sus productos y servicios. Relacionando con el punto anterior, se observa el movimiento mundial hacia un mayor comercio mundial bajo el influjo de las ideas liberales y capitalistas. La tercera revolución industrial, que implica cambios drásticos en la tecnología, la organización y las relaciones sociales y políticas. La notable reducción en el ciclo de vida de los productos, lo cual lleva a la necesidad de lograr la mayor participación de mercado en la menor cantidad de tiempo posible, antes de ser reemplazado por un nuevo producto.
un notable proceso de especialización a nivel mundial, no solo de componentes, de mayor calidad y a menor costo, sino la separación entre países productores, países diseñadores, países encargados del marketing y comercialización y países encargados de financiar los diversos proyectos. La conformación de importantes bloques comerciales como los de NAFTA y la Unión Europea. Todos estos factores están íntimamente relacionados unos con otros. Así, la notable mejora en las comunicaciones y transportes, sumado a la caída de las barreras comerciales y la suma de los países alejados hasta entonces del comercio mundial, como los del sudeste asiático y del este europeo, generó un notable incremento en el comercio mundial. Estas son las nuevas condiciones bajo las cuales se desarrolla la economía mundial. Tanto un empresario como un asesor de empresas o un funcionario estatal deben tener muy presente ello a la hora de evaluar, planificar y desarrollar las diversas acciones. Así, los países que quieren ir en contra de la corriente globalizadora están condenados a la marginalidad y el subdesarrollo. Los analistas de riesgos, los directivos de empresas y los inversores internacionales evalúan una serie de parámetros existentes en cada país a la hora de invertir en ellos y depositar su confianza. Una inversión, para tener posibilidades de éxito, debe realizarse en un país que sea competitivo. De lo contrario, el éxito no dependerá de la buena gestión y estrategia de negocios de los empresarios, sino de qué tanto sufre la empresa los vaivenes de una economía, de los actos de corrupción de los gestores gubernamentales y de la escasa capacidad para defender sus derechos patrimoniales. Los mercados financieros internacionales tienen esta larga lista de políticas económicas correctas y evalúan continuamente a cada país de acuerdo a estos principios. El Estado debe hacer un uso eficiente de los recursos de manera tal de prestar la mayor cantidad de servicios con la menor cantidad de recursos monetarios. No hacerlo implica, por un lado, competir con el sector privado en el uso de estos recursos y, por otro lado, presionar sobre el mercado en la demanda de mano de obra, productos y servicios. Reducir el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto implica además dar una mayor participación al sector privado en la generación de bienes y servicios. Reducir el gasto permite lograr el equilibrio fiscal, evitando de tal forma la emisión monetaria y la emisión de la deuda. La reducción del gasto público y el incremento de la actividad privada hace factible reducir los egresos e incrementar los ingresos, logrando presupuestos públicos equilibrados, factor crítico para no verse obligado a las emisiones monetarias y de deuda. Tener un banco central con autonomía y que practique políticas conservadoras. Crítico a la hora de evitar que los desequilibrios fiscales se vean cubiertos con la emisión monetaria, causante de los procesos inflacionarios. Un banco central independiente, preocupado por conservar el valor de la moneda, obliga a los gobiernos a moderar sus gastos, sabiendo que no podrán financiar los mismos mediante la emisión monetaria. Una economía inflacionaria tiene numerosos efectos negativos, entre ellos
la destrucción de la moneda como patrón de medida, destrucción de la moneda como medio de ahorro, genera importantes transferencias de ingresos entre los diversos sectores sociales y económicos, distorsiona las señales de mercado, generando con ello un uso ineficiente de los recursos, fomenta el consumo y desalienta el ahorro, genera la pérdida de competitividad de los productores nacionales y por lo tanto de la economía en su conjunto, fomenta la demanda de monedas de mayor solidez como forma de proteger los ahorros. Esa mayor demanda de moneda extranjera encarece el valor de esta y como consecuencia el de los insumos y bienes importados. Se logra reduciendo el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto y logrando equilibrar el presupuesto público. Hay otros factores como la reducción de impuestos, la desregulación, las privatizaciones de empresas estatales, las inversiones en infraestructura física y capital humano, y el fomento del ahorro y la inversión que contribuyen a reducir la inflación. En el punto anterior se dejó bien en claro los efectos negativos de la inflación. La mejor forma de destruir un país es destruyendo su moneda. Esto es algo que ya la mayoría de los gobernantes y políticos del mundo lo tienen muy claro, subsistiendo aún en ciertos países apegados a modelos corruptos y populistas. Esto es algo que ya la mayoría de los gobernantes y políticos del mundo lo tienen muy claro, subsistiendo aún en ciertos países apegados a modelos corruptos y populistas. La reducción de impuestos es un importante factor para el ahorro e inversión. Existen impuestos que están relacionados con el derecho a realizar ciertas actividades, que cuando estos son elevados generan en algunos casos menor oferta de servicios, mayor necesidad de recursos para subsidiar a desempleados y mayores precios de mercado debido a una menor competencia. Facilitar el cálculo de los impuestos hará más fácil su cobro, lo cual mejorará notablemente la competitividad. Complicar el tema impositivo solo da lugar a que un grupo de especialistas se dediquen a asesorar a empresas a eludir y evadir impuestos, lo cual generará niveles altos de corrupción. El costo social para una sociedad en la que existen empresas que están más preocupadas por eludir y evadir temas impositivos en vez de apostar por la generación de empleo e innovaciones es elevadísimo. Fomentar el ahorro y la inversión. Fomentar el ahorro y la inversión tiene un impacto positivo en la economía. ¿Por qué? Porque a nosotros permitir y garantizar al ahorrista que va a recibir cierto rédito por su dinero y también darle esa confianza, directamente tiende a consumir más, lo cual genera una mayor demanda en el mercado y produce bienestar, ¿no? Por otro lado, la parte de la inversión. La inversión netamente es consecuencia del ahorro, porque para que exista inversión tiene que haber un ahorro, ¿no? No se puede invertir sin inversión. Entonces, al momento que los ahorristas depositan o dan a conocer sus ahorros, estos lo que hacen es tratar de buscar el mayor rédito. Entonces, para buscar mayor rédito lo hacen a través de la inversión, y la inversión genera trabajo. El trabajo genera bienestar y también calidad de vida a un largo plazo, ¿no? Entonces, esa es la importancia por la cual se debería mantener cierta inversión y cierto ahorro en una economía, ya que es principal y es obligatorio, podemos decirlo, para el desarrollo económico. Eliminar las barreras comerciales y financieras implica dar un gran impulso a la competitividad. Que las empresas nacionales se vean obligadas a competir en un mercado extranjero las motiva a ser más innovadoras y eficientes. A la vez, el producir mayor cantidad de bienes y a menor precio favorece el mercado nacional y a su vez les permite colocar bienes y servicios en el extranjero, lo cual fomenta los puestos de trabajo. Eliminar las barreras comerciales y financieras permite a los habitantes y empresas de un país disponer tanto de bienes como servicios y recursos financieros de otro país. Sin embargo, esto hace que los otros países tomen criterios con bienes, servicios y recursos financieros del país en cuestión.
Las economías altamente reguladas impiden la mejor aplicación de los recursos y capacidades, generando cuellos de botellas en puntos críticos de los mercados. El exceso de regulaciones y protecciones en materia laboral impide al Estado reducir su carga de personal o hacer un mejor uso de los que posee. En la actividad privada acaece otro tanto. Ello, además de impedir disponer de una mejor forma de los recursos de manera que permita aumentar la competitividad, reduce el incentivo a la contratación de nuevo personal y obstruye la reducción del desempleo. Fomentar y fortalecer los mecanismos de mercados implica evitar las políticas monopólicas y la conformación de carteles, aumentar la transparencia y reducir los costos para conocer las ofertas de mercado. Privatizar las empresas estatales e impulsar la competencia es una de las condiciones para poder llegar a ser un país competitivo, ya que las empresas que están al poder del Estado tienen ciertos inconvenientes que principalmente llegarían a ser la reducción de las oportunidades y el campo de acción de las empresas y las actividades privadas, y por consecuencia reducir el impulso de la inversión en el país. Además que esto fomenta el crecimiento desmedido de la contratación de empleados y generando mayores planillas de empleados y por tanto generando mayores gastos al país. Además que las empresas estatales son importantes generadores de déficit financiero, los cuales estos están cubiertos por financiamiento público vía emisión monetaria o tomando fondos que tendrían que corresponder y estar destinados a las empresas y a las actividades privadas. Además que las empresas estatales tienen un uso menos eficaz y eficiente de los recursos y tienen fuertes distorsiones en lo que son los precios de los bienes y servicios. Para ser más competitivos, una economía requiere de medios de comunicación de menores costos y mayor calidad, como la telefonía, el internet y los correos. Medios de transportes y logísticas eficientes, producción de energía, excelentes sistemas de salud y seguridad, escuelas, universidades, carreras técnicas y científicas, planes de capacitación en los organismos del Estado y las empresas privadas y estatales. Sin comunicación, sin transportes, sin energía, sin salud, sin seguridad y sin capacidad técnico-profesional, una economía no puede ser competitiva. Para competir en innovación, calidad y costos con el resto del mundo, es fundamental tener una mano de obra capacitada. Traer inversión extranjera requiere también de una mano de obra de calidad, como así también de buenos sistemas de transportes, comunicación y energía, entre otros. Defender los derechos de propiedad física e intelectual. Nadie arriesgará sus ahorros ni invertirá en un país donde no se encuentran debidamente garantizados los derechos de propiedad. ¿Cómo puede invertir una empresa del exterior en un país donde sus bienes estén expuestos a la confiscación de parte del Estado? La defensa de los derechos de propiedad intelectual incentiva a la innovación y a la generación de nuevos negocios, los cuales ayudan a fomentar la inversión y la generación de nuevos empleos. Sin la debida defensa de los derechos de propiedad, no se puede ser competitivo en una economía globalizada. Entre dos destinos para sus ahorros o inversiones, se elegirá aquel que resulta más seguro, excepto que las tasas de retorno sean tan elevadas. Existencia de una justicia independiente. Crítico y fundamental a la hora de confiar en la seguridad de los ahorros y la inversión. De igual forma, es fundamental a los efectos de la seguridad en las relaciones comerciales, financieras y los derechos de propiedad y gestión de los bienes. En respuesta a la pregunta número 14 en cuanto a los factores que llegan a influir en la competitividad de los países, tenemos a la influencia que tiene la corrupción acerca de estos. Y bueno, podemos decir que la corrupción o la falta de transparencia
manejo del sector público es nocivo para la sociedad en general y también es nocivo para los negocios en particular. ¿Esto por qué? Bueno, se ve una correlación muy alta entre lo que es la parte de transparencia de un gobierno y la competitividad de un país. Y como sabemos, la competitividad de un país va a afectar directamente lo que es la calidad de vida. Es por eso que hoy en día es muy importante que los países lleguen a mantenerse en puestos altos de transparencia, porque así de alguna manera estarían garantizando que están en un también ranking alto en cuanto a la competitividad.